Muy buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana por nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, siempre como Maggie Talavera, pero con una yapa que ustedes saben yo hago cuestión de agradecer siempre, que es la retransmisión por las plataformas digitales de EJUTV, de redes y de noticiashoy.com. Además, en diferido también el canal 24/7 de Cotas Cable Digital comparte la conversación de cada jornada. Miren ustedes la que van a escuchar este martes 22 de agosto de 2023. Va a ser una de esas que ustedes van a escuchar 1000 veces y la van a compartir a todo el mundo por el tema que vamos a tocar. He invitado al licenciado Mauricio Rojas, él es psicólogo, es coordinador de extensión de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Me dio la inquietud a raíz de la conversación que tuve con Fabiola Guachalla, también psicóloga, y ahí intercambiamos algunos mensajes con Mauricio, le voy a decir, no le voy a decir licenciado, ya. Yo sé que él no se va a enojar. Digo, queda mejor cuando uno conversa y dice Mauricio, ¿no? Quedó la inquietud de un tema que es muy, muy sensible, que tiene que ver con los jóvenes, con la confusión que tienen cuando están por salir del colegio de no saber qué van a hacer después de su vida, y eso tiene que ver con vocación profesional. Sobre ese tema vamos a conversar con Mauricio. Lo saludo, querido Mauricio, y le agradezco muchísimo por su tiempo, por su predisposición para conversar con nosotros sobre este tema. Al contrario, Maggie, muchísimas gracias por el espacio para hablar de estos asuntos que resultan siempre muy íntimos, porque estamos viendo ya temas más subjetivos como es la vocación, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo por el espacio, por la cobertura a la carrera de psicología también, ¿no? Eso, comenzaremos hablando de la carrera, ¿no? Yo digo que muchas veces, sobre todo en Santa Cruz y por la dinámica esta que hay tan loca de que todo es comercio, negocio, Correcto. se van más por las carreras y no es que diga que no haya vocación para eso, pero tenemos poca información, desconocemos de cuál es la oferta que hay también para la formación en las ciencias sociales o en las humanidades. La carrera de psicología tiene ¿cuánto tiempo ya en la René Moreno, Mauricio? Ya son 31 años, le cuento, Maggie. Recientemente, el 15 de agosto, hemos venido de cumplir 31 años. O sea, estábamos de aniversario. Miren ustedes, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes en psicología? Ahorita no tengo un dato preciso, dado de que como soy coordinador de extensión, yo manejo más datos de estudiantes en situación de egreso. Debemos rondar por los 3.000 por ahí más o menos. Fácilmente puedo estar equivocado, sí, con esa cifra, Claro, pero es una carrera muy grande, ¿no? Una carrera muy grande. claro, le hacía yo esta pregunta porque no solo en la conversación con Fabiola, sino también en otras que he tenido. Recuerdo muy bien una que tuve con el doctor Ronald Jiménez, que es psiquiatra, Ujú. cómo hacen falta profesionales en psicología, en psiquiatría y con sus especialidades además, ¿no? Porque no es nomás que un psicólogo se forma y ya puede hacer cualquier cosa o atender todo tipo de situación, Así es. igual que los psiquiatras tienen especialidades. Por eso le hacía una pregunta porque hay carencia de profesionales y digo que vale la pena remarcar para que los que están también por decidirse sepan que hay un mercado ahí no atendido todavía, sobre todo en estas áreas. Ahora, hablando de este tema que es el que nos ha convocado ahora, el tema de la vocación profesional, yo le planteaba un poco en una charla previa a Mauricio. Tuve la oportunidad maravillosa que la voy a repetir porque me ha vuelto a escribir uno de los jóvenes de la pre-promo del Colegio Marista, de conversar con los jóvenes de la pre-promo, eran 120 y tantos, y los de la promoción son un poquito más de 100, no me acuerdo exactamente cuántos, también conversé con ellos. Y claro, ahí es otra cosa que escuchar de repente de un sobrino, del hijo de algún familiar que todavía no sabe qué va a hacer, pero tener esa cantidad de jóvenes y preguntarles qué querían hacer y darme cuenta que la mayoría todavía no tienen claridad, porque
primero no se conocen y no saben qué es lo que les espera afuera, me vino esta cuestión de estar preguntando a todo el mundo cómo se trabaja el tema de vocación, ¿no? ¿Cómo es este tema? Cómo lo encaran ustedes? Claro, ahora en el trabajo concreto de extensión le toca sobre todo lidiar con los que ya están formados y van a enfrentar el mercado, ¿no? Pero Así es. en los inicios, Mauricio. Sí, sí, en efecto, Maggie, bueno, es un trabajo bastante personal. De hecho, la orientación vocacional es una subespecialidad que intersecta entre lo que es la educación y la psicología, ¿no? En este caso, la dificultad en la cual se maneja, en la cual circunda, es la toma de decisiones respecto a una carrera profesional. Y por supuesto que ese asunto es, bueno, es un asunto que ha desplegado un montón de teoría, que se lo puede abarcar desde múltiples enfoques, eh, que hay una cierta cantidad de información. Ya está por cumplir la orientación vocacional 100 años. eh, es decir, hablar de la toma de decisiones respecto a una carrera, bueno, tiene que ver también con factores culturales, tiene que ver con factores de la época en sí. El trabajo un poquito se ve, no vamos a decir contaminado, digamos, ¿no? Pero sí se ve en mucha relación, ¿no? A responder a una realidad concreta, a responder a una realidad tomando en cuenta esa particularidad cultural. Entonces, en ese marco, es un marco complejo, vamos a decir, en el cual abarca muchísimos factores. Todo depende de cuál es el enfoque que uno va a tocar, digamos, ¿no? Ahora, el tema de extensión, por ejemplo, que usted hizo mención, Maggie, el tema de extensión, bueno, mi trabajo propiamente tiene que ver con relacionarme o articularme desde la carrera, desde los servicios que puede proporcionar la carrera de psicología, con cierta problemática que puede haber en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos desde 5 proyectos, o sea que es bastante el trabajo. Uno de los proyectos en el cual nos convoca hoy es el proyecto de orientación vocacional, que bueno, está en una estirpe de programa en realidad, porque ya se aplica desde hace mucho tiempo en la Facultad de Humanidades y en la carrera de psicología propiamente, ¿no? Pero no es el único que nosotros tenemos. Tenemos el de atención clínica de enlace, que ese todavía está en calidad de proyecto debido a que todavía no hemos salido propiamente hacia afuera a hacer consultas, a hacer hipótesis presuntivas sobre casos clínicos que hay en la sociedad propiamente, pero sí estamos abarcando esa parte clínica de enlace desde las diferentes facultades, ¿no? En este caso, trabajamos, por ejemplo, desde el Gabinete Psicopedagógico y Clínico de Contaduría Pública. O sea, primero está en calidad de proyecto y luego está con, vamos a decir, el afán es que salga fuera ese proyecto, ¿no? Pero estamos teniendo, obviamente, hemos sido muy cuidadosos, ¿no? De ir abarcando de a poco hasta llegar hacia afuera, ¿no? Otro es el proyecto de antibullying, Escuela Segura se llama ese está en calidad todavía de proyecto, pero se espera ya aplicar entre noviembre más o menos, entre octubre y noviembre más o menos, en una unidad educativa en Cotoca. El afán de ese proyecto, por ejemplo, es disminuir las tasas de agresión y violencia que pueda presentar la unidad educativa en su macroentorno, digamos, ¿no? Otro de los proyectos, o sea, tenemos bastante proyectos y creo que ahí es donde ha faltado un poquito el tema de la información, de salir afuera a explicar, obviamente, todo lo que está haciendo la carrera de psicología, desde dentro hacia afuera también. Y bueno, son varios proyectos. Otro proyecto que tenemos también es el proyecto de Empresas Junior, que es un proyecto muy interesante, Maggie. Es un proyecto que se trabaja a modo de una microcorporación que brinda servicios a otras corporaciones de afuera, o sea, desde la psicología organizacional, ¿no? Entonces, uno de los más exitosos que tenemos justamente es ese proyecto, ¿no? El proyecto de Empresas Junior, que ya está trabajando con varias instituciones, entre ellas Inmerco, ya ha trabajado también con el Laboratorio Endogenética Santa Cruz, entonces brindando servicios, soporte organizacional, ¿no? Por ejemplo, uno de los soportes es
la evaluación por competencias que requiere una corporación. Entonces, son varias actividades que estamos realizando y entre medio de ellos está el programa de orientación vocacional. Y Ahora bueno, usted me decía, primero, hay 5 proyectos, programas, algunos ya, sí, fundamentales. Está el de orientación vocacional, el de la atención clínicas de enlace, que clínica de está enlace, todavía como proyecto, aunque empresas tiene ya junior. un gabinete. Está el proyecto Escuela Segura, que está por comenzar a fines de este año, ya de manera práctica, en Cotoca. Cuarto, tengo las empresas junior, que tiene que ver con la psicología organizacional. ¿Y cuál sería el quinto? El quinto proyecto que nosotros manejamos es el proyecto Filtro, que nosotros le decimos. El proyecto Filtro cumple el objetivo de, vamos a decir, brindar un soporte hacia los estudiantes que están en riesgo académico. Hay una normativa en la universidad que permite ver, controlar ciertamente el tiempo de permanencia que tienen los estudiantes, en el cual el proyecto Filtro lo que hace es un poquito sacar a la luz el problema fundamental del por qué hay una permanencia en ciertos estudiantes que tienen un riesgo académico, ¿no? Entonces, el proyecto Filtro hace una entrevista, por ejemplo, empieza con una entrevista y en esta entrevista se pregunta y se indaga sobre los factores que están haciendo que el estudiante permanezca más del tiempo permitido, ¿no? Entonces, es un proyecto más interno, digamos, ese, pero lo estamos manejando también desde la coordinación de extensión, ¿no? De la carrera de psicología. Es un proyecto que no es tan novedoso tampoco, pero sí es importante, obviamente, pero no es tan novedoso porque esa normativa es a nivel de universidad. Entonces, tenemos entendido y conocimiento sobre ello de que hay otras facultades que también lo están haciendo el proyecto, ¿no? En el cual desean tener una misma, vamos a decir, un mismo control sobre estas situaciones en riesgo académico, ¿no? Entonces, ese sería el quinto, Maggie. Mire usted, pues, si uno se pone a pensar en cada uno de estos 5 proyectos, digo, da para hacer 5 programas, ¿no? Cada uno Es, de los proyectos uno le puede dedicar un programa, porque todos me parecen fundamentales. Este ujú, último me parece central y digo, a veces también esta cuestión de los que están en riesgo, los que están mucho tiempo, puede pasar por una cuestión económica, ¿no? Que trabajan a correcto. la vez, que no tienen dificultad, pero también puede ser el origen de que no le han acertado en cuál es la vocación Bien, profesional que bien. tienen y andan pataleando ahí en la carrera que han elegido o no. ¿Cuán Así es. importante es, Mauricio, eso, por ejemplo, definir qué es lo que quiero estudiar, a qué me voy a dedicar? Muy bien. A ver, el tema de orientación vocacional, por lo general, desde la sociedad se lo entiende como un proceso completamente mecánico, ¿verdad? En el cual simplemente uno hace una evaluación psicotécnica y producto de eso se le sugiere algo y él elige o toma eso que se le está sugiriendo. Nosotros vemos la orientación desde otra manera, ¿no? Desde una parte muy importante del desarrollo personal, ¿no? De cada uno, en el cual, por ejemplo, una decisión visto desde la orientación vocacional, desde nuestra perspectiva, se convierte en un proceso de acompañamiento, ¿no? Un proceso de acompañamiento que permite ciertamente tomar de la mano al estudiante, en este caso, y permitirle que él vaya tomando decisiones, o sea, impulsarlo a que tome decisiones, pero nunca decidir por él. Que eso es lo que nosotros tratamos siempre de que cuando sugerimos algo que se alinee, digamos, ¿no? Con las preferencias que él tiene, con las aptitudes que él tiene, con el estilo de personalidad que presenta, que se alinee con alguna carrera en particular, nosotros hacemos una sugerencia, pero siempre y cuando dejando a voluntad de la persona en ese elegir de la persona que no se puede anteponer nadie ante esa elección, ¿no? Entonces, el proceso de orientación lo tomamos desde esa manera. Si nosotros tomamos en cuenta el enfoque, por ejemplo, humanista, desde la psicología humanista, nos podemos dar cuenta de que la vocación siempre va a iniciar cuando uno genera un afecto por lo que ha decidido. Y eso es importante, eso es muy importante porque por lo general la educación creo que una de las dificultades que presenta y de las críticas que se le puede hacer es que el estudiante cada vez
decide menos, ¿no? O sea, no hay Ujú. espacio de decisión. Y si nosotros vemos las cifras y el alcance de la educación, por ejemplo, comparativamente con Finlandia, en el cual Finlandia ha permitido abrir un proceso educativo, o sea, un proceso escolar basado en la decisión que tenga un estudiante, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿no? El profesor, de la intimidad del aula, llega y pone una serie de temas, ¿no? En diferentes áreas básicas, matemáticas, lenguaje, historia, computación, etcétera, etcétera. Y va preguntando uno por uno qué quieren aprender el día de hoy. Uno dice matemáticas, el otro dice yo quiero lenguaje. Entonces, eso es pensar en una educación mucho personalizada, ¿no? O sea, una educación en la cual el estudiante siente ese involucramiento por parte de él en lo que quiere aprender. Resulta de que es importante ese punto, es un poco complicado lograrlo porque personalizando también la educación, obviamente eso genera tiempo también, tiempo que tiene que dedicar el profesor a trabajar con cada uno de los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes se sienten parte del proceso, es lógicamente una educación que no los aburre, porque en todo momento están preguntando y están generando afectos, y es esa la forma que nosotros estamos trabajando la orientación vocacional, siempre dejando a voluntad de la persona para que éste genere afecto como respuesta a esa permisividad en la elección, ¿no? Eso es central, ¿no? Ahora, claro, estaba pensando yo, cuando uno habla de orientación vocacional, está pensando en los chicos y chicas que están en secundaria. Y ahí el trabajo fundamental está principalmente en el colegio, en cada colegio, en cada establecimiento escolar. No sé si todos los colegios tienen, bueno, dan, ¿no? Psicología. Debería de haber un gabinete de psicólogos y no con una sola persona. No sé cómo funcionarán. Algunos creerán que ese es un lujo y no lo tienen. Y digo que es un trabajo central. ¿Cómo podría, en este caso estoy pensando, pobre universidad, ya yo le quiero cargar todo, pero cómo podría, en este caso, la René Moreno, es la más fuerte por el tamaño, por los años que tiene, por lo que querramos, hacer algún tipo de trabajo vinculado y de apoyo, de soporte con los colegios, con las escuelas, para ver este tema, porque digo, es fundamental, ¿no? ¿Cuánto tiempo se pierde muchas veces por esta indefinición o porque toman una carrera y después resulta que no es la que les gusta? No son casos excepcionales en muchos casos. Sí, sí, en efecto. Bueno, la parte más operativa, digamos, nosotros trabajamos con las unidades educativas en dos niveles de involucramiento. Desde el nivel de ingreso, que es a partir del trabajo de orientación en el departamento de orientación de la universidad, en el cual se les aplica, ¿no? Una prueba psicotécnica, pero se supone que ese trabajo es un trabajo ya solamente como un requisito para el ingreso. Sin embargo, nuestro trabajo, vamos a decir, tiene un carácter más preventivo. Antes del ingreso, nosotros nos apersonamos a las unidades educativas, fiscales, de convenio, privadas, etcétera, etcétera, para hacer una invitación a que se sumen a los talleres de orientación, en el cual nuestra unidad trabaja tanto a nivel colectivo como a nivel individual. O sea, tenemos orientadores para trabajar desde la colectividad, es decir, con un grupo, un paralelo, o también podemos trabajar de manera individual. Entonces, de esas dos maneras se los invita. A veces el cliente, nosotros comúnmente decimos que no es el mismo director de la unidad educativa, sino los padres de familia que son los más interesados en que su hijo se oriente, ¿no? Entonces, cuesta un poco llegar hasta la asociación de padres que conforman cada unidad educativa. Sin embargo, hacemos la conexión también con el director de la unidad educativa. Entonces, nosotros prestamos el servicio a través de una carta de invitación y en el cual nosotros hablamos en esa carta sobre la invitación propiamente que se le hace a la unidad educativa y también los requisitos, ¿no? En el cual uno de los requisitos es la lista de las personas interesadas en realizar el proceso de orientación y también
es un pago a la Facultad de Humanidades que es simbólico en realidad, que sería 5 bolivianos por persona, solamente con el afán de cubrir el papel y el material, ¿no? Que se va a necesitar. A diferencia, ¿no? De hacer una orientación vamos a decir, de manera privada, ¿no? Donde se cobran 350 a 400 bolivianos, ¿no? Que es todo un trabajo, por supuesto, todo un trabajo, ¿no? El de orientación vocacional. Entonces, bueno, pero al ser nosotros una entidad pública, entonces solamente el costo es simbólico, ¿no? Es simplemente para un poquito recaudar y no perder tanto material, digamos, ¿no? Claro, lo mínimo. Es lo mínimo, es lo mínimo. De todas formas, el proceso de orientación que nosotros impartimos tiene una importante calidad dentro de... No hemos logrado todavía alcanzar el valor de referencia en cuestión de la unidad de la orientación vocacional, pero lógicamente tenemos un cierto posicionamiento todavía, ¿no? Estos asuntos importan más a la unidad educativa cuando ya están próximos a finalizar el ciclo escolar, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos en marzo, abril, no Nada. hay tanta importancia, ¿no? Porque no hay la urgencia, digamos, ¿no? De decidir todavía. Pero ya cuando, ahorita estamos en temporada alta, por ejemplo, ¿no? Entre agosto, septiembre, octubre, ya noviembre es donde se eleva más la demanda, ¿no? Y es ahí ya donde nosotros vamos las unidades educativas y bueno, hacemos la orientación vocacional, que en realidad un taller que consta de 3 sesiones, no es una solamente, son 3 sesiones, ¿no? La primera sesión es la parte informativa, nosotros lo que hacemos es darle información al estudiante, información es como abrirle el abanico de posibilidades, ¿no? Al estudiante, en el cual el proceso consiste en ir cerrando hasta encontrar esa posibilidad adecuada para cada uno, ¿no? La segunda sesión tiene que ver ya con el autoconocimiento, que se da a través de una evaluación psicotécnica que se realiza sobre la base de las aptitudes, intereses y el tipo de personalidad. Eso se lo resumo porque las 3 variables tienen un mundo de información. Las aptitudes, por un lado, por qué nosotros evaluamos las aptitudes, por qué evaluamos los intereses y por qué evaluamos la personalidad, ¿no? Pero estas 3 evaluaciones que nosotros hacemos en la segunda sesión es una evaluación que nos permite visibilizar un perfil vocacional de cada uno, ¿no? Y esto justamente para posteriormente recomendarles, ¿no? Recomendar, como le dije, siempre en el marco de permitir que cada uno decida, ¿no? En función de la recomendación profesional que se le hace o también en función de factores personales, ¿no? Que él diga, bueno, yo quiero medicina, muchas gracias por decirme que servía para ingeniería petrolera, pero yo sigo queriendo medicina, ¿no? Entonces, nunca con el valor impositivo. Y la tercera sesión, me estaba olvidando algo importante, Maggie. Nosotros todos todos los tests que estamos realizando en esta segunda sesión son test creados desde la unidad de orientación vocacional, con sus propios baremos. No hemos decidido, en el tiempo en que hemos iniciado con este proyecto, hemos decidido que la cultura de la región, la cultura en sí misma boliviana, tiene otros factores distintos, ¿no? Son ocupaciones un tanto distintas a las ocupaciones de España, de México, etcétera, etcétera. Entonces, aplicarle pruebas que bien puede conseguir, por ejemplo, por internet, no es suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, hemos tenido en cuenta eso y a raíz de eso hemos creado una batería que tiene validez, tiene confiabilidad y ha generado y ha arrojado baremos de la región, ¿no? Hemos trabajado con 1088 estudiantes para generar esos baremos. Y bueno, en la tercera sesión ya es una sesión que ya centraliza todo lo que hemos venido trabajando desde la primera y segunda sesión, centraliza en un proyecto de vida, ¿no? Primero, debe tomar una decisión el estudiante, si tomar alguna recomendación que nosotros le hemos dado. Muchas veces coincide, por supuesto, y en eso quiero desalentar ese mito de decir que el estudiante está perdido. No necesariamente es así.
Cuando salen no saben qué es lo que quieren ser, no saben qué es lo que quieren hacer, etcétera, etcétera. Le podría dar un porcentaje, me atrevería a dar un porcentaje de el valor de coincidencia que hay entre lo que nosotros sugerimos y lo que el estudiante también ha demandado. Y es en un 40%, o sea, casi la mitad de la gente sí más o menos responde a un perfil, ¿no? Un perfil que coincide precisamente con la carrera que quiere. En otro 60% es donde se requiere ayuda, ¿no? Obviamente a través del taller, ¿no? Donde el estudiante, por ejemplo, coloca medicina y en realidad no estaba tampoco seguro de lo que quería hacer, no estaba seguro de si medicina era para él. Entonces, ese proceso de orientación lo ayuda muchísimo, ¿no? A centralizar un poco más sus intereses. Nosotros aglutinamos toda esa información, se la damos a conocer al estudiante en la tercera sesión, decidimos, o sea, él decide y nosotros apoyamos también la decisión. Eso, Maggie, es que la orientación, y creo yo el arte de la orientación, no solamente se basa en visibilizar el perfil del estudiante. Lo más complicado para nosotros es que mantenga esa decisión en el tiempo. Esa es algo muy importante porque el tiempo en el que está decidiendo cosas importantes el adolescente, porque no deja de ser un adolescente, un bachiller, el tiempo en el que está todavía decidiendo es un tiempo un tanto conflictivo, ¿no? En cierta medida es conflictivo porque ellos se están descubriendo a sí mismos, ¿no? Entonces genera un conflicto que naturalmente más adelante lo resuelven. Pero en este tiempo entonces se necesita ese acompañamiento. Por tanto, el estudiante sale de un taller, si nosotros cumpliéramos solamente el propósito de visibilizar el perfil y ajustar ese perfil a las decisiones que está tomando el estudiante, de aquí a una semana otra vez volvería el estudiante y nos dijera, ya no quiero ese perfil, ya pensé en otra cosa y quiero economía. Estaba de acuerdo en ese momento que quería medicina, pero ahora quiero economía. Entonces, el propósito de nuestro trabajo no solamente es que decida el estudiante, sino que esa decisión se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, para hacer eso es un trabajo muy identificación con lo que ha elegido, porque la identificación hace de que el estudiante se mantenga más adelante y que no desista en esa decisión, ¿no? Para eso, por ejemplo, nosotros en la tercera sesión, una vez que decide el estudiante, toma la decisión, nosotros reforzamos con un certificado que es un certificado simbólico, pero el afán de ese certificado es identificar al estudiante con lo que está eligiendo. Ese certificado es un certificado muy parecido que va a recibir cuando salga profesional, en el cual tiene una fuerza, en el cual la fuerza que representa la fuerza de identificación es simbólica, por supuesto, para el estudiante, porque es primera vez que alguien le pone licenciado en economía. Entonces ya ellos se sienten profesionales, ya se sienten profesionales. Hemos hecho algunos seguimientos para ver si en su momento, antesito de la pandemia, hicimos ese seguimiento para ver cómo mantiene un estudiante que ha decidido bajo nuestro proceso, cómo mantiene esa decisión. Por ejemplo, uno de los seguimientos que más me llamó la atención fue de un estudiante que no estaba tan seguro de estudiar medicina, pero tenía un perfil muy interesante que se ajustaba muy bien a medicina. Entonces le dimos el certificado finalmente cuando él ya decidió ser médico, obviamente, le dimos el certificado e hicimos seguimiento de su primer semestre, en el cual vimos que él ya se había comprado el mandil, se había comprado el maletín de médico, andaba con su estetoscopio, o sea, esa persona no se le mueve más la decisión. Entonces, estamos pensándolo de esa manera el proceso, ¿no? No es algo tan mecanicista como usted puede ver, en el cual nosotros solamente nos dedicamos a hacer una evaluación psicotécnica y listo, ¿no? Y que lo vea él, ¿no? Si es para él o no lo que hemos decidido, ¿no? Mire usted que es central, estaba acompañando lo que dice, claro, y no deja uno de pensar en experiencia, pues no personal.
correcto. Yo soy bachiller del año 1979, usted no estaba ni en proyecto todavía cuando ya yo era bachiller. Y para mí fue determinante una profesora, mi profesora de literatura, Angélica Guzmán de Berbetti, porque yo primero quería ser profesora de kinder además, ¿no? Pero muchos me desalentaban, iba una prima y le hablaba a mi madre que no, que no, que los profesores ganaban poco, que esas cosas que hay del entorno familiar. Claro, Me acuerdo que ya en los últimos años de colegio la profe nos hacía hacer unos periódicos murales y teníamos también periodiquitos que nos hacía hacer. Yo era presidente del curso también, ¿no? Y ahí descubrí que me encantaban y se me vino la locura que quería ser periodista. En esa época no había carrera de periodismo aquí en Santa Cruz. Y también fue una locura que como eran empíricos, ¿no? La mayoría de los periodistas. Pero digo, yo la descubrí la vocación, seguramente que ya la tenía, pues siempre me gustó escribir y esas cositas, gracias a lo que usted marcó al comienzo, cómo es importante el entorno, ese entorno afectivo que uno va teniendo con las cosas que le despiertan el interés, ¿no? Cómo fue correcto. central para mí la maestra que tuve. Tenía mi profesor de filosofía, era Marcelino Pérez, Celia era mi profesora de cívica, o sea, tenía muy buenos profesores. Para mí eso ha sido determinante, pero también un entorno, un padre y una madre que me iban a acompañar en la locura que yo hubiera decidido. Y así fue, ¿no? Yo fui a estudiar afuera. Y digo hasta ahora que si hay una cosa que yo le acerté en la vida fue la elección de lo que quería hacer. Y comparto esta experiencia porque escucho mucho, le dije a Lorgio Vaca un día cuál era el secreto para que esté con 93 años y mejor que nosotros. Y él me dice simplemente hacer lo que te gusta, ¿no? Comparto estas experiencias porque creo que es fundamental remarcar eso, pero no es solamente el creer que a uno le gusta tal cosa, sino que tener ya la base que ustedes pueden darle con el trabajo que me está diciendo, pues es la mitad del camino recorrido más o menos. Claro, claro. Sí, por lo general algo que he visto en las nuevas generaciones, Maggie, es ese afán de conseguir la certeza absoluta relacionado a lo que usted me dice, ¿no? O sea, nadie quiere dar un paso si no está 100% seguro de darlo. De que le va a dar Y eso, resultado. ujú, exactamente. Y esa es una particularidad, ¿no? De esta generación. Me atrevería a decir en un 90% de los estudiantes tienden a conseguir esa certeza. Entonces, cuando uno elige una vocación, una profesión, en este caso, uno no necesita ese 100% de certeza, o sea, estar absolutamente o pensar absolutamente, ¿no? En términos absolutos de que ahí me va a ir bien y ahí voy a tener éxito, ¿no? Eh, Elegir una vocación en realidad es simplemente dar un voto de confianza a algo, ¿no? Con la información que uno tiene en el momento. Yo, por ejemplo, y tomando en cuenta estas experiencias personales, yo elegí mi carrera en noveno semestre, después de que me coloqué en la situación de ser psicólogo, después de que ya había pasado cierto tiempo y había adquirido ciertas competencias. Ahí estaba con el 100% de certeza absoluta. Pero al inicio, obviamente, di simplemente un voto de confianza a la carrera, ¿no? O sea, aquí la equivocación es no tomar una decisión. No es si tomarla bien o no tomarla bien, ¿no? Eso hasta por ensayo de error a veces uno termina atinándola en la carrera que uno deseaba. Pero en este caso pienso yo de que no es necesario esa certeza absoluta porque la certeza la vamos a tener solamente cuando la ejercemos la profesión, porque ahí estamos seguros de qué es lo que nos depara, a qué es lo que nos vamos a dedicar. Al inicio es muy difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que uno todavía es adolescente y no puede tener esa certeza, ¿no? O sea, es parte de un imperativo social que nosotros vemos, es una demanda que la sociedad le hace al mismo estudiante, ¿no? El mismo representado en el mismo padre de familia, donde tenés que elegir, tenés que elegir, tenés que elegir. O sea, todo el tiempo, ¿no? Presionando al estudiante, que bueno, también el padre quiere lo mejor, nunca lo hace con el afán, ¿no? La presión que ejerce el padre nunca es, o la madre, no es con el afán de entorpecer, ¿no? El proceso, sino simplemente de
tratar de ayudarlos en los momentos claves, ¿no? En los momentos de transición que tiene eh, el hijo, ¿no? Entonces, en este caso, a veces cometemos ese error como padres de presionar al punto de que él solamente considere que el éxito es lo que tiene que alcanzar. Entonces, para lograr el éxito, tiene que estar plenamente seguro de lo que está eligiendo. Yo lo veo muy a menudo eso en muchos estudiantes, como le digo, en casi todo, en las entrevistas que nosotros hacemos y en el ingreso al mundo cognitivo que tiene el adolescente, es que él tiene ese afán en la cabeza, ¿no? De estar con la certeza absoluta. Es un imperativo social, por supuesto, y hay muchos imperativos que ahorita están influenciando mucho las decisiones. Otro es el imperativo de, por ejemplo, el culto a la adaptación. O sea, tenés que adaptarte y uno se presiona, ¿no? A ese punto de tener que obligarse a adaptarse en todo ámbito que se presente una adversidad, ¿no? Entonces, ese es otro de los imperativos sociales. Otro es el culto a la autenticidad, por ejemplo. Nadie quiere en esta época parecerse a otro. Me acuerdo yo que en mis tiempos en el colegio todo el mundo idolatraba a un músico y todos queríamos parecernos a ese músico, ¿no? O sea, antes se reproducía, era la reproducción del otro. Ahora ya no veo esa característica. Todos no quieren parecerse a nadie, ¿no? O sea, lo que quieren es ser auténticos, ¿no? Cada uno tiene ese marco de autenticidad cual no quieren reproducir a nadie más, ¿no? Y eso lo vemos en el comportamiento neofílico, por ejemplo, de que todos quieren la novedad, ¿verdad? O sea, en el celular, por ejemplo, todos quieren la novedad. Si ya pasa de moda un celular, lo bota por más que siga sirviendo, ¿no? Porque quieren estar al tanto de eso. Eso es parte de la autenticidad, de ese imperativo social que le demanda al joven de alguna manera, ¿no? Otro es el de género, por ejemplo, en el cual cada vez hay más géneros, más géneros, más géneros. Eh, y que parte también de ese imperativo de que yo no quiero parecerme ni mi género, ni en persona quiero parecerme a otro, ¿no? Entonces, parte de ese imperativo, pero bueno, eso tal vez sea con un análisis un poquito más a profundidad. Pero lo No, traigo, pero creo que tiene mucho que ver también con el tema principal que estamos tocando, estos sí, imperativos que está poniendo en destaque usted, porque al final de cuentas estos también influyen, cada uno de ellos, correcto, en si uno le acierta o no, así es, ¿no? así es, tiene Ahora, muchísimo que ver. ahora, cuando lo escuchaba, digo, no sé si uno elige la vocación o la vocación le elige a uno. Eh, y ahí se lo planteo, digamos, como interrogante, ¿no? ¿Será que uno elige algo o ya nace con algo que le ha elegido a uno para hacer? Digo, no sé. Yo Claro. se lo digo esto, pues claro, cada caso es un caso, ¿no? Pero yo siempre repito cuando hablo y me preguntan y me entrevistan que yo siento que yo nací para ser periodista. ¿No? Y me cuesta mucho y no es que yo puedo hacer otras cosas de repente, pero no me imagino haciendo otra cosa que no sea esto. Será que me encanta, oiga, me gusta mucho, mucho lo que hago, que tengo esa sensación que nací para. Ahora, yo le planteé aquí una inquietud que tengo. Primero, cuando habla de la presión que hay de los padres, y se lo digo como madre, digamos, claro, lo que uno siente es angustia, ¿no? Angustia de que quisiera ya que esté todo resuelto, que es lo que usted dice. Quisiera ya saber que su hijo está encaminado y que uf, puedo respirar, ¿no? Y cuando Ujú. uno lo ve ahí medio perdido, es mucha angustia. Y ahí viene la presión ya, pues, ¿qué es lo que querés hacer, no? De una vez, a ver, Correcto, vení. Y hay una presión fuerte, sin duda, pero es por eso, claro. por la angustia que tiene uno como madre o como padre, me imagino, de verlo a su hijo que no encuentra un rumbo. ¿Y qué pasa? Oiga, hay algunos casos, muchos además, eh, de chicos, de chicas, que pierden muchos años, 1, 2, 3, 4 años sin encontrar, saltando de una carrera a otra, y al final dejan la universidad y no Ujú. saben qué van a hacer, ¿no? Hay también esto, no sé si uno lo puede poner como un imperativo social, el hecho de que sí tiene que estudiar en la carrera y sí tiene que estar en la universidad y lo ve como si fuera cosa menor si decide no
hacer algo técnico, por último, irse al campo a trabajar en una estancia, no sé, pues estoy inventándome cosas, ¿no? Pero eso puede ser también un imperativo, el que tiene que tener una Sí, sí, carrera, un podría tomarse. título. Sí, sí, podría tomarse. Uno de los imperativos más importantes es el que nos ha dejado mucho, porque los imperativos le dan un sentido existencial a quien los toma, ¿no? A quien los toma. Entonces, en este caso, por ejemplo, el solucionismo tecnológico, es decir, la esperanza y la fe puesta en que el celular va a darle solución a todo, ¿no? O sea, eso nos deja un cierto tufo, vamos a decir, de buscar siempre la practicidad. Muchos estudiantes, por ejemplo, ni siquiera deciden cuál es la carrera que quieren, sino cuál es la carrera más práctica, la que voy a terminar en 3 años, la que voy a terminar en 4 años. Entonces, Que y con la que eso voy a viene ganar plata en rápido, relación, digamos. exactamente, exactamente. ¿Cómo voy a hacer las cosas más rápido, ¿no? Que son imperativos relacionados al solucionismo tecnológico y por otro lado también ver como equivalente de progreso la velocidad con la que hago las cosas. Y pueden marcar eso al joven, ¿no? Como para darle una directriz de dónde ir posteriormente y con qué carrera voy a involucrarme. Entonces, tiene que ver muchísimo. El asunto que usted me planteaba de que hay estudiantes que pierden mucho el tiempo, sí, en efecto, muchos de ellos van a la unidad de orientación después de su tercer cambio de carrera, o sea, ya estamos hablando de 3 años, 4 años perdidos, siendo de que 4 años en una carrera adecuada para él ya estuviera saliendo de una carrera, ¿no? Exacto. Entonces, sí, nosotros en las entrevistas nos damos cuenta, no en todos los casos, ¿no? No en todos los casos porque esto es muy subjetivo, ¿no? Las respuestas no siempre son iguales de un estudiante a otro, pero vemos ciertos patrones en algunos de esos casos en el cual ha habido una presión en realidad. No ha sido algo que él ha decidido primero, por ejemplo, estudiar sociología, después irme a ingeniería petrolera, sino de que ha sido guiado y posteriormente, ya una vez involucrado en la carrera, no le gustó. Entonces, cuando vemos esa pérdida de tiempo es porque alguien está guiando el proceso, en el cual no se siente a gusto en ningún lado donde le dicen que tiene que estar. Entonces, pero es un patrón que nosotros vemos en algunos casos, no en todos, no en todos. En otros casos han sido simplemente decisiones desatinadas, ¿no? Por parte del mismo estudiante, en el cual nos dice, bueno, yo pensé que me gustaba esto y resulta de que entré y no me gusta nada. En la evaluación, por ejemplo, de la personalidad nosotros la evaluamos justamente para ver si el estudiante se va a ajustar a ese ámbito que lo espera. Muchos estudiantes, por ejemplo, que estudian la carrera de comunicación, tienen una personalidad introvertida, en el cual después le trae un poco de problemas, porque no habían visto la malla curricular, yo no sabía que tenía que no sabía que tenía que pasar una materia de radio, de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, se abruman con las cantidades de socialización que tienen que hacer en ese espacio de trabajo y posteriormente lo abandonan. Entonces, y es porque no se ha valorado tampoco la personalidad o el estilo de personalidad. Nosotros cuando hablamos de personalidad no estamos hablando de que una es mejor que otra, sino que se ajuste a un ambiente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen marcada la introversión y que son personas mucho más convencionales que siguen procesos tal cual como tienen que estar, que se terminan sintiendo mucho más a gusto en ámbitos más individuales, en el cual, por ejemplo, contaduría pública, que son ámbitos un poquito más individuales porque el trabajo es un trabajo individual, en el cual no hay tanta socialización como en otros ámbitos de trabajo. Lo mismo se abrumaría una persona con una personalidad orientada hacia la socialización en un ámbito muy individual, también causaría eh, la misma frustración, porque no encaja, no termina de encajar en un ámbito de trabajo en el cual no tiene que ver mucho con la personalidad. Son esos pequeños detalles que nosotros tenemos que ir viendo en el trabajo de orientación, no para guiarlo en sí mismo, sino para darle a conocer, ¿no? Es para sacar su mejor versión,
del estudiante, ¿no? Del interesado en la orientación. Entonces, la orientación, por si acaso, no solamente tiene que ver, Maggie, con la orientación que se da en esa transición entre salir del colegio y irme a una universidad. La primera pregunta que nosotros hacemos a las personas que están interesadas en la orientación es, ¿qué es lo que quieren hacer después del colegio? O sea, no les decimos, usted tiene que ir a la universidad. La pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Ir a la universidad, todos nos responden, ¿no? De manera automática, porque están con el chivo automático, ¿no? Ir a la universidad es como que fuese, es como si fuese séptimo semestre, séptimo de secundaria para ellos. Es algo Ajá, que no, no que se corta. exactamente, es como el siguiente nivel, digamos. Y yo les digo, les hago una pregunta incómoda, ¿no? Digo, la ley no los obliga. ¿Por qué ustedes quieren estar en espacios universitarios? Ustedes pueden también dedicarse a otra cosa. O sea, el afán de esa pregunta es incomodarlos justamente, ¿no? En decir, no sabía eso, voy a pensar a ver si quiero ir. Muchos de ellos obviamente quieren ir, pero después de hacerse esa pregunta importante, ¿no? No lo hacen de manera automática de un lado a otro. Entonces, lo que nosotros queremos es sacar ese automatismo justamente en el cual todos en algún momento lo hemos pensado, ¿no? Saliendo del colegio, tengo que decidir una carrera y tengo que iniciar mi trabajo en la universidad. O sea, más o menos es el séptimo de secundaria que nosotros le llamamos, ¿no? El sexto de secundaria es hasta el colegio y séptimo de secundaria es la universidad. En fin, Mire usted, sí, 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 sí. sí, no, 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 diga, diga. Bueno, entonces nosotros en esos pequeños detalles que nos vamos viendo, esas características que van a ir saliendo a flote, ¿no? Y que después se van a centralizar en un perfil y un perfil que puede el estudiante estar de acuerdo como puede también negarse, ¿no? Y seguir decidiendo por otra cosa. Hay algunos casos también que nos tocan, y nosotros les decimos capricho vocacional, en el cual el Me lo voy a estudiante anotar. el estudiante ingresa a hacer la orientación y él no deja duda nada, ¿no? Él dice, yo quiero medicina, no sé qué es lo que me va a salir en la orientación, pero yo quiero medicina y con medicina me voy a quedar. Entonces, no dan paso, digamos, ¿no? A una posibilidad que le podamos dar No o que dan él vea. opción. Ajá. Entonces, nos damos cuenta que también hay un capricho ahí. Y cuando eso ocurre, bueno, la pregunta que viene, ¿no? Cuando ante tanta certidumbre que tiene en lo que quiere hacer, es, bueno, ¿y de qué se trata esa carrera que querés elegir? Y ahí quedó. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué crees que hace un médico, por ejemplo? Exactamente. Y ahí como que ya empiezan a autocuestionarse, ¿no? Eh, tengo entendido que tiene que ver algo con el organismo. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer en el organismo, con el organismo, ¿no? O sea, preguntas que van como que desatornillando ese capricho, ¿no? Y ya que nos permite después hacer el proceso, ¿no? Pero esto nos ocurre con muchas veces, con muchos casos, ¿no? En el cual el estudiante ya sabe exactamente lo que quiere ser y lo que nosotros hagamos es algo innecesario para él, ¿no? Mire usted, pero ¿cómo es fundamental el trabajo del psicólogo, de la psicóloga? ¿Cómo es central, digo, en el momento de hacer orientación? Porque algo que voy a destacar y me parece súper valioso es que los test que ustedes están aplicando han sido adaptados a la realidad nuestra. No es nomás que han bajado un test que es el modelo en el mundo entero, porque como decía, hay particularidades que no van a estar en otro. Pero también ahí como es fundamental, más allá del papelito del test, la capacidad del profesional para saber interpretar y hacer, porque muchas de las consultas, por lo que yo estoy escuchándolo a usted, tiene que ver con una cuestión de sentido común y de criterio del profesional, ¿no? A ver, este chico me está diciendo tal cosa y ¿será que sabe de qué es lo que está hablando? Y no es que tenga que saberlo absolutamente todo, por supuesto. Entonces, creo que el rol ahí del profesional es central. Pero, ¿cuán importante es, querido Mauricio, el papel que juegan los padres, madre, padre, y el papel que juegan también los profesores en el colegio?
Sí, sí, es muy importante. No deja de ser educación, por supuesto. La orientación vocacional tiene que ver con esa intersección que hay entre la educación que recibe y las decisiones que el estudiante toma. Entonces, también hay cierta independencia, por supuesto, porque lo que el profesor, por ejemplo, eh, va entrenando, instruyendo, permite que haya cierto nivel de aprovechamiento en lenguaje, matemáticas, muy necesario para la admisión estudiantil. Pero en lo que los diferencia es que nosotros, por ejemplo, no le preguntamos cosas de lenguaje ni de matemática, sino que a raíz de esa experiencia que ha tenido, producto de muchos tiempos que ha avanzado ciertas materias, vamos viendo si ha desarrollado una aptitud a raíz de ese aprovechamiento. Entonces, creo que hay esa interconexión muy fina, muy fina, entre el aprovechamiento académico que tiene un estudiante y las aptitudes que necesita para colocarse en un ámbito de trabajo o en el estudio de una profesión. Entonces, creo que ahí es donde muy delgadamente, pero sí tienen una intersección entre la educación y la orientación vocacional. Entonces, si hay esa intersección, quiere decir de que el educador y el educando, a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, va arrojando cierta aptitud y cierto talento para distintas ocupaciones o ámbitos de estudio, de trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en la medición de aptitudes, no es ver cuán inteligentes son. Muchos estudiantes se sienten muy nerviosos a cuando nosotros le decimos, bueno, vamos a evaluar las aptitudes. Entonces, como que arroja cierto nerviosismo, ¿no? En el cual ellos creen que se van a ver expuestos si son inteligentes o no lo son. Y en realidad nosotros ya hemos abandonado desde la psicología misma, desde la psicometría, esa cuestión de cuán inteligente es un ser humano. A nosotros lo que nos interesa no es cuán inteligente, sino en qué es inteligente un ser humano. Tomando en cuenta de que nosotros desarrollamos distintas aptitudes, ¿no? Algunos somos muy inteligentes para una cosa y somos un desastre para otra. No necesariamente tenemos que ser inteligentes para todo. Entonces, esa cualificación de coeficiente intelectual queda muy poco en la orientación vocacional. Nosotros necesitamos averiguar en qué puede ser más entrenado un determinado estudiante, en qué puede rendir mejor. O sea, ese es sacar la mejor versión. Entonces, pero sí tiene una línea, no sé si usted la puede ver, esa línea muy delgada que hay entre lo que es la educación y la orientación vocacional. Todo lo que aprovecha en un aula el estudiante se ve reflejado en una aptitud, que posteriormente esa aptitud le va a mejorar, perdón, no le va a mejorar, sino esa aptitud va a permitir que pueda desarrollar bien una actividad en la cual presenta talento e interés, o bien en otra, ¿no? Mauricio, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan? Estoy pensando ahorita en el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Pero ustedes además tienen esa capacidad de ver también qué es lo que ha pasado en el colegio, qué es lo que pasa en la casa, porque al momento de hacer los test y estos talleres, ustedes se van dando cuenta, me imagino, la personalidad, ¿no? Si un chico es tímido, si es agresivo, si es no sé qué, y tiene mucho que ver con el entorno, no solamente con sus aptitudes o su vocación. En medio de ese trabajo, ¿qué es lo más difícil para ustedes como profesionales al momento ya de terminar la evaluación y dar su diplomita? Ah, sí, sí, en efecto, lo más importante y lo más difícil, o sea, donde se ve el producto ya del trabajo, es justamente en mantener la vocación. Antes de esa identificación que nosotros hacemos a través de una certificación, obviamente, en el cual por primera vez un estudiante se siente licenciado antes incluso de serlo, el cual genera mucha identificación con él y eso es lo que hace que se mantenga en el tiempo, un tiempo prudente, digamos, ¿no? Hasta que ya se inserte, se adapte en un ámbito de estudio. Pero la dificultad que se presentó desde un comienzo fue esa, ¿no? El estudiante que decide en un taller de orientación, por ejemplo, quiero ser economista, nos dice, y bueno, hace su contrato psicológico en el cual dice, bueno, yo voy a ser un economista.
Pero a la semana vemos de que el padre otra vez nos buscaba y nos decía, bueno, ya no quiere ser economista, es que estuvo viendo videos de YouTube y ahora quiere ser otra cosa, ¿no? Entonces, Influencer. influencer también. Que, bueno, ellos no se llaman a sí mismos influencers, creo, Maggie, creo que se llaman generadores de contenido, si no me equivoco. En fin, de todas formas, igual, eso tiene que ver con que los factores externos tienen, influencian mucho las decisiones, ¿no? Al igual, casi igual que la familia. Eh, Tengamos en cuenta que un adolescente, bueno, muchos padres de familia me decían, bueno, es que yo no le puedo decir nada a mi hijo porque mi hijo ya no me escucha, ¿no? Y ya no soy autoridad para él. Y en realidad no es que la autoridad se pierde, sino que se traslada a otro lado. La autoridad ya no está en el padre en ese momento de la adolescencia, la autoridad está en el grupo, así que le pregunta todo al grupo y el grupo le demanda cosas al estudiante. Entonces, hay que identificar dónde está la autoridad, no es que se ha perdido la autoridad, sino que se traslada de un lado a otro. Por tanto, el padre casi no es escuchado por el hijo en algunos casos, obviamente, como le digo, no me gusta hablar siempre por todos, pero en muchos casos sí, sí pasa eso. Entonces, ese es el principal problema, la influencia que hay y el poco mantenimiento de la decisión que toma un estudiante, ¿no? Que a la semana cambia por otra carrera y después de 2 semanas antesito del examen otra vez vuelve a la que nosotros le recomendamos. Entonces, no se mantiene y eso puede generar muchos problemas más adelante, ¿no? Porque esa indecisión que hay puede verse reflejada cuando ya esté en una carrera y eso ya es más complicado. Porque, primero, porque la universidad no es solamente, bueno, ya no quiero estudiar una carrera, me voy a otra. No, hay una serie de requisitos, producto de la burocracia, obviamente, que tiene que haber también en una institución, entonces conflictúa mucho la indecisión de un estudiante. Y al final, cuando no le permiten, no le dejan, se queda con lo que le han permitido. Entonces, ¿qué es lo que produce a largo plazo? Esas pequeñas dificultades que vemos en la no decisión o el no mantenimiento de una decisión genera gente frustrada en su profesión, gente que no le queda de otra más que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, siendo de que habiendo decidido bien en su momento, probablemente esté mucho más autorrealizado, ¿no? En su misma vocación. Entonces, las dificultades yo las centralizaría de este proceso en el mantenimiento de una decisión, ¿no? Producto de la influencia muy abierta que tiene el estudiante con los factores externos, ¿no? Mire, ese es un tema central y ahorita estaba pensando, claro, al conversar con usted estoy pensando sobre todo en los bachilleres, en los jóvenes de las capitales, ¿no? Pero me ha venido a la memoria, he conocido, pues, de eso que uno conoce todo el tiempo siempre a alguien, pero he conocido un par de mellizas que me he enamorado de ellas, Juliana y Yulisa se llaman, están en la prepromo, en una comunidad chiquitita, Santa Bárbara, se llama 3 kilómetros más o menos de Buenavista. Unas chicas, pero súper alegres, con una energía. Y ahorita cuando lo escucho a usted, me vino una sensación así de pensar no solamente en ella, sino en tantos estudiantes que hay en estas unidades educativas en pueblos bien chicos que no tienen, estoy segura, ningún tipo de orientación, ¿no? Vocacional, o sea, por las carencias, la precariedad en la que pueden hacer el trabajo los maestros también de provincia, ¿no? No es fácil decir, ay, qué barbaridad, que no hay, no. Hay que ver en qué condiciones trabajan los maestros, ¿no? En provincias, y mientras más chiquitita la comunidad o el Sí. municipio, más dificultades. Pero estoy pensando, ¿cómo se puede hacer un trabajo que llegue de verdad a todos los jóvenes? Sé que eso es palabras mayores, tiene que ver el gobierno central y la gobernación y los municipios, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer pensando en la universidad que la René Moreno tiene también una llegada a muchas provincias, pensando en estos jóvenes que no tienen, no están en el radar y que tienen potencialidades extraordinarias? Así es. Nosotros hasta antes de la pandemia, desde la Facultad de Humanidades, hacíamos el trabajo en provincia.
Obviamente ajustábamos todo el proceso porque tampoco no teníamos tantos recursos como para Claro, hacer, capacidad para cubrir todo. ajá, para quedarnos 3 días, por ejemplo, para hacer las 3 sesiones, ¿no? Eh, lo que sí ajustábamos el proceso es de un proceso de 2 horas y media, en el cual la primera hora se le daba una conferencia de orientación primero para impulsar un poquito la toma de decisiones, es decir, que vean la importancia de tomar una decisión en determinado momento, y la otra hora para hacer una evaluación psicotécnica. La evaluación que nosotros hacíamos, lo hacíamos todo en un solo momento. Fuimos a las provincias de Germán Busch, fuimos a Charagua, fuimos a varios lugares. Todos los lugares donde sí éramos requeridos también, porque nosotros enviamos cartas a los distintos distritales, algunos nos respondían, otros lastimosamente no nos respondían. Entonces, nosotros no nos podemos autoconvocar, digamos, ¿no? Claro. La idea del trabajo es que en la carta de invitación que nosotros enviábamos, hablo en pasado porque ahorita no lo estamos haciendo, posterior a la pandemia, por muchas cuestiones ya no logramos volver a provincia, nos quedamos de momento en la ciudad. Pero sí tenemos el afán, por lo que usted menciona, Maggie, de continuar el trabajo en provincias, porque si aquí en la ciudad hay dificultades en cuestión de elegir una carrera y toda la complejidad que representa esto, en provincias se da con mucha más fuerza esta necesidad. Yo tuve una experiencia muy amarga, por ejemplo, en provincia, en una de las provincias que fuimos, antes de la pandemia obviamente, que fue en la punta de Santa Cruz, a San Matías. Ah, Eh, y bueno, es una zona fronteriza, una región fronteriza en el cual nosotros hicimos la orientación vocacional y algunos de los estudiantes nos decían que su primera opción, y esto con mucho dolor me causó, Maggie, escuchar cuáles eran las aspiraciones que tenía en una región que es un tanto conflictiva también, ¿no? En el cual decían en la primera opción, yo quiero ser pilchero. Eh, y, y bueno, pilchero es el vendedor de pilcha, el ujú. que trafica. Entonces, bueno, eso nos alarmó muchísimo, ¿no? En el cual es una aspiración que si es en uno o dos casos capaz y es solamente en tono de burla, pero de un grupo de 90 estudiantes que al menos 30 coloquen Uy, esa aspiración es algo que llama muchísimo la atención. Y bueno, pero más allá de todo, lo que vemos es que ahí es justamente donde necesitan la orientación vocacional, donde se necesita, ¿no? Un poquito incentivar y orientar, ese es el trabajo del orientador, ¿no? Orientar y sacar la mejor versión de las personas, ah, no impulsar cosas de esa manera, ¿no? Sino tratar de abrir algún espacio que promueva valores, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es nuestro trabajo y esa es la necesidad que hay en las provincias especialmente. Entonces, por cuestiones de recursos, sobre todo es que ya no estamos haciéndolo posterior a la pandemia, pero tenemos la esperanza de volver nuevamente, ¿no? De volver a estas regiones que más necesitan también pensar en una proyección futura, viable, inteligente, eh, que basado en valores, es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy complejo, pero esa es una de las experiencias que hemos tenido lastimosamente, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta de la magnitud de las necesidades que hay de la orientación vocacional en las provincias. claro, ahí lo ideal fuera, porque igual la gobernación no tiene recursos. De municipio, el que tiene harta plata es el nuestro, el de la capital, pero los otros no. Porque digo, lo ideal es lograr que hubiera una sinergia con los diferentes niveles de gobierno, más la universidad que ya tiene, ¿no?, una experiencia, ya está ahí para que ustedes puedan volver y hacer ese trabajo de provincia, porque sí, yo creo que esas son palabras mayores. Primero, porque el departamento es muy grande, las distancias son muy largas unas de otras, hay bastantes dificultades para sortear y todo eso se va sumando en plata, ¿no? Todo eso es plata.
Pero tengo una idea, pero se la voy a comentar en privado a Mauricio para ver si puede resultar. Ya estoy soñando con una burrerita que le voy a contar después. Eh, yo digo, cada uno de los temas que me dio de los 5 proyectos da para una Una conversación. entrevista. Esta es apenas la primera de muchas. Mire usted cómo una conversación va dando pie a otra. La de Fabiola Pochalia es la que nos ha Ujú, permitido conocernos y estar ahorita con usted aquí, ¿no? ujú. Solamente ya con usted tengo 5 más, o 4 por lo menos más en planes. Y hablando solamente de temas de vocación profesional, porque tengo muchísimas ganas de preguntarle de muchas otras cosas, ¿no? Pero lo vamos a ir haciendo de a poquito. Yo Claro que sí sí. quiero cerrar esta conversación, Mauricio, siempre pido eso a mis entrevistados cuando cierro la charla con un tema, ¿no? Con un mensaje, con algo que quede como una idea fuerza. Yo quiero que usted dé ese mensaje. Hagamos de cuenta que están no solamente personas que les gusta, que acompañan siempre las conversaciones, son madres, padres, tíos, abuelos, profesores, seguramente algunos también, que puedan contagiar. ¿Qué mensaje usted daría? Pensando primero dirigido a los jóvenes que están por salir, a los padres de familia y a los maestros, que son determinantes en cada una de las decisiones que tomen esos jóvenes. Mensaje para cada uno de esos 3 grandes grupos. Claro, Maggie, es muy difícil dar un mensaje de pocas palabras, la verdad. Los tres agentes están involucrados en algo tan sensible y tan importante en una sociedad que es la educación, ¿no? La educación es la base fundamental. Todos los problemas de la educación se terminan reflejando en los problemas sociales y los problemas sociales también se terminan reflejando, mejor dicho, en los problemas de educación. Hay una inherente relación que hay entre la sociedad y la educación. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, mi mensaje hacia los profesores, por ejemplo, es que esta parte de orientación vocacional, la toma de decisiones es tan importante porque decide una proyección, es ayudar a una proyección futura de alguien, ¿no? En el cual, cuando se relaciona el trabajo con la vocación, y creo que ahí es donde está el mensaje, cuando hay una relación entre la vocación, entre el sentirse bien en un espacio de trabajo, es donde vemos un estudiante perdón, un profesional con aspiraciones de éxito, un profesional autorrealizado y por tanto una mejor sociedad. Entonces, el mensaje viene en ese sentido, en darle importancia y cobertura por parte de los profesores y las unidades educativas, darle cobertura a estos servicios que son servicios muy íntimos, ¿no? Con la proyección de algo. Entonces, y eso lo digo en afán también de crítica, porque no se ve tanta importancia en esto hasta que ya llega un minuto antes del ingreso, del estudiante al ingreso a la universidad. Entonces, esto tiene que trabajarse de manera muy preventiva, ¿no? En los últimos 2 años, en el cual el estudiante ya está pensando sobre esa proyección futura. Entonces, darle más cabida a este servicio, tomando en cuenta eh, lo delicado que representa la vocación de alguien, ¿no? No hay que tomarlo como algo a la ligera, hay que tomarlo como un trabajo muy serio y muy importante que está inmerso en la educación. A los padres, eh, ser tal vez un recurso en ese momento de la decisión, ser un recurso de influencia, más no de determinancia, ¿no? O sea, no determinar ni elegir por el propio hijo, sino ayudarlo en ese sentido a que tome una decisión. Nuestro trabajo en ese momento es simplemente impulsar al hijo a que tome una decisión, sin importar cuál sea. Eh, no es tanto determinar el futuro de él. Y yo hago mención de eso porque tomando en cuenta al teórico Carl Rogers, un teórico muy importante dentro de la psicología humanista, en el cual
nos dice de que toda decisión que sea autodeterminada es una decisión que tiende a la autorrealización, cuando es siempre autodeterminada. Hay dos cosas que no se pueden elegir por el hijo, que es su amor y su vocación. Las dos cosas, ¿no? Si a uno le indican con quién casarse, Maggie, uno nunca va a terminar amando a la persona. O Va siendo a feliz. terminar odiando a la persona. Entonces, es porque es una decisión propia, una decisión de cada uno. Lo mismo que ocurre con la vocación. Si uno eligen por uno una vocación, uno no va a terminar más que odiando esa profesión. Lo mismo que va a ocurrir con el matrimonio. Y ahí es la gran cuestión de Carl Rogers, donde dice, nosotros amamos porque lo hemos elegido o lo hemos elegido porque lo amamos. Nosotros a veces pensamos de que elegimos algo porque lo amamos y por eso lo elegimos, pero en realidad la situación es inversa. Nosotros lo amamos porque lo hemos elegido. Entonces, esa cuestión creo yo que tiene que ver muchísimo con el rol del padre en el momento de las decisiones que está tomando el hijo, ¿no? En el cual nosotros podemos ser un recurso simplemente de promoción en la toma de decisiones, pero no así determinante. Y el otro, ¿a quién era? A los profesores. A los profesores ya lo comenté. Está mezclado con el primero, eran los estudiantes, a los padres y a los profesores. Ya. En el estudiante sí, bueno, el estudiante debe sacarse inmediatamente el chip automático que tienen, con el cual ingresan a la universidad. Eso es fundamental, ¿no? Elevar esa decisión a una decisión no pensando en el presente, sino en el futuro, ¿no? Hay una diferencia entre tener un interés por una carrera y que a uno le guste algo, una actividad dentro de esa carrera. Hay una diferencia fundamental. Y esa la remarcamos nosotros siempre cuando hablamos con los estudiantes. El hecho de que a mí me guste el deporte actualmente, o sea, me guste el deporte actualmente, no indica que yo tenga una vocación de deportista. Simplemente me gusta, es mi hobby. El interés profesional es siempre pensando a futuro. Me gusta el deporte, pero me veo haciéndolo el resto de mi vida. Y es eso lo que marca la diferencia entre un interés genuino por una carrera, de un hobby, simplemente de algo que uno le gusta hacer en el momento. Pienso yo que siempre nosotros tenemos que proyectar esa toma de decisiones, y ese es el mensaje para los jóvenes, esa toma de decisiones pensando en el futuro, nunca en el presente. Centrales. La verdad que le agradezco muchísimo a Mauricio Rojas, él es psicólogo, es coordinador de extensión en la carrera de psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y ya como les decía yo a Mauricio, ¿no? Esta es apenas una serie de conversaciones que vamos a tener porque hay muchísimo material ahí. Y de verdad, como le decía antes de entrar al vivo, yo creo que en la René Moreno hay así, pero una cantidad de información que podemos muy bien sacarle provecho pensando en el beneficio que puede tener la sociedad. Estoy pensando no solamente en Santa Cruz, estoy pensando en el departamento, en el país, en la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, querido Mauricio, por este tiempo. Al contrario, Maggie, muy agradecido con el espacio para hablar de estos temas tan íntimos, ¿no? Tan íntimos como es la orientación vocacional y por supuesto presto para unas nuevas oportunidades, ¿no? Que se den para hablar de los proyectos me parece genial. Y también haciendo un poco mención a lo que es extensión, porque extensión permite articularnos, ¿no? Con la sociedad. Y nosotros nos articulamos con la realidad social, con la realidad del departamento, de la región, desde obviamente nuestras competencias como psicólogos. Pero muchas veces no hay la oportunidad para informar sobre la calidad del trabajo producido en la carrera de psicología. Este espacio es muestra genuina, ¿no? De todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir logrando desde la carrera.
Le agradezco muchísimo, Maggie, por la oportunidad. Gracias, querido. Que tenga una excelente jornada hoy día. Le agradezco también a Davico. Davico, sin él yo no sería nada, le cuento. Davico es todo para mí. Está en mi memoria, ya tiene que ser ahora, ¿no, Davico? Así que beso, un abrazo y una buena jornada, querido. Igualmente, Maggie. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, Davico. Chao, gente hermosa. Me olvidé de despedirme de los que nos han acompañado hoy. Chao, chao.